Les invito a que abran su Biblia en Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4. Continuamos con nuestra serie Caminando Sabiamente. Voy a dar la segunda parte del mensaje que inicié hace unas semanas atrás, titulado Sabiduría, ante todo, sabiduría. Dice Proverbios capítulo 4, versículo 7. Sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Hasta ahí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por tu amor, por tu misericordia. Gracias por la oportunidad que nos das una vez más de poder reunirnos para alabarte, para adorarte y escudriñar tu palabra, y que a través, Señor, del consejo de tu palabra tú puedas continuar formando nuestro carácter, Señor, y que nosotros podamos continuar aprendiendo de ti, Señor, conociéndote cada día más y más a ti. Ayúdanos, Señor, danos la sabiduría, la inteligencia espiritual para poder entender, comprender tu palabra, Señor. Y háblanos al corazón, Padre. Queremos caminar por este mundo con sabiduría, pero la sabiduría que proviene de ti. No con la sabiduría de este mundo, pero con la sabiduría que proviene de ti, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mire qué gran sabiduría la de nuestro Dios, al Dios que acabamos de alabar y que acabamos de adorar. Esa sabiduría de Dios la podemos encontrar desde el principio de la creación. Dice la Biblia, y creó Dios los cielos y la tierra, porque ¿cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Y de todo ese desorden que había en la creación, con la sabiduría de nuestro Dios, trajo el orden a la creación. Dice la Biblia que dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, ¿verdad? Y usted puede darse cuenta simplemente con el hecho de ver hacia el universo, y se va a dar cuenta con qué exactitud está creado el universo. Solamente nuestro Dios pudo haber hecho eso, ¿verdad? Con su sabiduría. Pero una vez que Dios va creando todo el universo, las estrellas, una vez que Dios crea los animales, dicen los estudiosos que lo máximo de la creación de Dios, ¿quién cree usted que fue? El hombre, el ser humano. Entonces dice Dios, hagamos al hombre, y qué interesante que lo dice, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y más adelante en el capítulo 2, en el versículo 18, dice, y vio Dios la creación que había hecho, sopla aliento de vida sobre el hombre, y dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y con esa sabiduría de Dios, le da la ayuda idónea a la mujer, para que en ese sentido, con la bendición de Dios, pues el hombre y la mujer pudieran formar la familia. No un hombre con un hombre, ni una mujer con una mujer, un hombre con una mujer con la sabiduría de Dios para formar la familia bajo el marco del matrimonio, ¿verdad? Bueno, hay quienes todavía siguen creyendo que el universo y el ser humano no fue creado por Dios, y empiezan a creer otras cosas, que se necesita más fe para creer que venimos y descendemos del mono, que creer lo que la Biblia dice. Bueno, para adquirir la sabiduría de Dios, mis hermanos, la fe de un creyente, cuya traducción así primaria es confianza en Dios. Bueno, la fe, la confianza en Dios juega un papel muy importante en caminar sabiamente por este mundo. Es muy importante que al caminar por este mundo, caminemos confiados que Dios tiene el control de todas las cosas. Porque de repente pues hay situaciones, dificultades que vienen a nuestra vida, hay luchas,
Viene la prueba, viene la necesidad, los conflictos en la familia, en el trabajo, en la escuela, etcétera. Pero necesitamos confiar que Dios, que tiene el control de todas las cosas, provocará que todos esos asuntos que nos suceden alrededor, Él los torne para bien, ¿verdad? Por eso es que se necesita confiar en Dios para caminar sabiamente por este mundo. Pregunta: ¿se podrá caminar sabiamente en este tiempo y en medio de la sociedad en la que nos tocó vivir? ¿Se podrá? Porque usted puede voltear alrededor y bueno, nos tocó vivir en un país donde aparentemente no falta nada, pero nos damos cuenta que hay una sociedad que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Ya ahorita asesinar a una o a varias personas es algo ya tan normal. Ahorita ya ver dos personas del mismo sexo abrazados y besándose en la vía pública es tan normal y nadie les puede decir nada. Entonces, vemos un desorden. Este mundo está como de cabeza, ¿verdad? Como que volvió a los inicios, antes de que el Señor pusiera su mano en la creación. Como que este mundo nuevamente está en ese caos y en ese desorden, lo cual necesita la mano ordenada de Dios. Entonces la pregunta es esa: ¿se podrá vivir sabiamente en este tiempo y en medio de esta sociedad en la que nos tocó vivir? ¿Se podrá vivir? Sí, sí se puede, pero confiando en Dios, porque sin Dios, escuchen esto, no es posible. No es posible. Y bueno, la prueba la vemos en el mundo, cómo vive la gente. ¿Cómo podemos definir la sabiduría de Dios? Ya lo dijimos, esta palabra sabiduría es la palabra del griego Sofía, es el nombre Sofía, que se traduce como la capacidad de conocer y ver todas las cosas y las circunstancias de la vida, pero hay que verlas no desde nuestra perspectiva meramente humana, sino desde la perspectiva de Dios. Y una vez que vemos las circunstancias que nos rodean desde la perspectiva de Dios, entonces podemos responder a ellas según los principios bíblicos. Por eso hay que conocer la Biblia. Dicho de otra manera, sabiduría es el conocimiento bíblico aplicado a los asuntos de la vida diaria. Si alguien no sabe cómo educar a los hijos, será porque no conoce los principios bíblicos para educar a los hijos. Si los hijos no saben cómo comportarse con los padres, será porque no conocen los principios bíblicos que rigen la vida de los hijos para el comportamiento de la vida diaria. La Biblia dice: obedezcan a sus padres en todo, le llama a los jóvenes. Por eso es que Jesús dijo en Juan 8:32, conocerán la verdad. ¿Y la verdad qué? ¿Nos hará libres de qué? Bueno, del pecado, de la ignorancia. Hay que conocer la verdad de Dios para que esa verdad nos haga libres. Así que Salomón escribió: sabiduría ante todo, o por encima de todo, adquiere sabiduría. Yo les decía que una persona, un ser humano no nace con la sabiduría, ni con la humana, ni mucho menos con la de Dios. Hay que adquirirla, ¿sí? Primero, se adquiere sabiduría humana a través de los años, a través de la vida diaria, a través de las situaciones que vivimos. Pero cuando venimos al conocimiento de Dios, cuando venimos a sus caminos, entonces empezamos a adquirir la sabiduría que proviene de Dios. Bueno, la vida pues es como un camino, como el que usted ve ahí en su pantalla. Es como un camino por el cual todos debemos andar, cristianos y no cristianos. Y solo hay dos formas de caminar por esta vida: con sabiduría o sin sabiduría. Solo hay dos tipos de decisiones que alguien puede hacer: decisiones sabias o decisiones imprudentes, tontas, necias, sin reflexionar. Solo hay dos caminos: uno que es ancho y es espacioso, que ¿a dónde lleva? A la perdición. Pero hay otro camino que es estrecho y es muy angosto, del cual habló Jesús, pero es el camino que justamente nos lleva a la vida eterna. ¿Cuántos quieren ir allá? Bueno, aquí es donde adquirimos la sabiduría.
Pregunta, ¿será fácil y simple caminar en la sabiduría de Dios? ¿Será fácil? No, es uno de los mayores desafíos y retos, aunque usted no lo crea, que una persona puede enfrentar. ¿Cómo podremos caminar con la sabiduría de Dios ante tantas voces a nuestro alrededor y aún dentro de la iglesia con tantos mensajes que van enfocados a ignorar la sabiduría de Dios y buscar el éxito personal, cualquiera que éste sea? Allá en el mundo no se diga. La gente grita de diferentes formas y maneras. Busca tu beneficio personal. Esfuérzate, desgástate en eso. Pero luego alguien llega a la iglesia y empieza, en lugar de escuchar mensajes que lo guíen a adquirir la sabiduría de Dios, no, escuchan mensajes donde le dicen tú puedes ser un campeón, saca el potencial que hay dentro de ti, etcétera, etcétera, para que entonces alcances tu éxito personal. Mire cómo la gente mala y perversa de nuestra sociedad busca desarrollar un buen nivel de sabiduría humana con diferentes propósitos. Por ejemplo, acabo de leer hace unas semanas atrás que en el 2013 se llevó a cabo uno de los mayores robos bancarios en la historia. Los hackers robaron 45 millones de dólares en diferentes cajeros de 27 diferentes países en el mundo. 45 millones. Yo me imagino que tuvieron que hacer uso de todo su conocimiento y de toda su sabiduría para robar 45 millones de pesos o de dólares, mejor dicho. Y dicen, la noticia, dicen que este ha sido en el siglo XXI uno de los atracos más grandes que ha afectado a esta sociedad. Pero los ladrones no usaron armas, no usaron máscaras, sino más bien usaron simples computadoras para hacer uno de los mayores atracos de este mundo. Dicen también las noticias que a través de estos mismos hackers se puede cometer o atacar, hacer un ciberataque para robarle la identidad a alguien. Y este es uno de los delitos que ahorita se está viendo mucho, ¿sí? Bueno, la gente usa de la sabiduría humana para hacer este tipo de eventos. Tristemente, llegamos a la iglesia y nos damos cuenta que también hay cristianos o hay ministros que hacen uso de la sabiduría humana para estafar a la gente, para mentirle a la gente, manipular a la gente de su alrededor, los miembros de las congregaciones y lograr propósitos humanos. Esto, desde luego, pues a los cristianos que conocen bien la palabra no debiera extrañarles. Pablo ya nos lo había advertido y vamos a ver la advertencia de Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1. No sé si algunas Biblias dicen ahí carácter de los hombres de los postreros días. Así dice su Biblia, el encabezado. Bueno, el carácter habla de lo que realmente una persona es, de lo que sale de aquí, la personalidad de alguien. Vamos a ver el carácter que se desarrollará según estos versículos en los postreros días en la vida de algunas personas. Dice Pablo a Timoteo, Timoteo, debes saber esto. Y obviamente esta carta que escribió Pablo a Timoteo, pues era una carta para que él no solamente tuviera el conocimiento de los consejos de Pablo, pero era importante que Timoteo diera a conocer esa carta, notificar a la iglesia de Éfeso lo que Pablo les estaba aconsejando. Dice Pablo entonces, debes saber esto, los cristianos de aquel tiempo y nosotros también, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hay otras Biblias que traducen tiempos difíciles. Y tiempos difíciles habla de esos tiempos en los cuales algunos de nosotros necesitamos hacer una decisión, necesitamos saber qué hacer, y es justamente en esos momentos que se requiere la sabiduría de Dios.
En esos tiempos difíciles. Tiempos difíciles habla que serán momentos donde vendrán luchas, pruebas, necesidades a los cristianos, a los no cristianos, pero también los usa ahí Pablo esta expresión para definir tiempos que vendrán de manera inesperada. No sé a cuántos les han llegado momentos donde de repente como que todo está bien a tu alrededor y de pronto se presentan luchas, pruebas, necesidades que no esperabas, donde se requiere de la sabiduría de Dios para saber qué hacer. Bueno, a esos tiempos se estaba refiriendo Pablo. Pero la pregunta que me surge según este versículo es, ¿por qué vendrán esos tiempos difíciles? ¿Por qué creen? ¿Por pruebas? A ver. ¿Por qué vendrán esos tiempos difíciles? Para formar el carácter. Ahí va, a ver aquí. Para ver si pasamos el examen o no. Escuchen lo que dice el versículo 2, ahí está la respuesta. Por causa del carácter de los hombres de los postreros días. Dice, porque habrá hombres, uno, amadores de sí mismos. Por eso vendrán esos tiempos difíciles. Es posible que a tu alrededor tengas personas, cuando dice ahí hombres se refiere al género humano, hombres y mujeres, amadores de sí mismos. Una persona que es amadora de sí mismo no le importa a los demás. Es una persona o amadores de sí mismos implica egoísmo, son egoístas. No le importa el bienestar, no le importa nada a su alrededor, solamente ellos, porque se aman a sí mismos. Por eso vendrán tiempos difíciles, donde se requiere de la sabiduría de Dios para caminar por este mundo. 2, avaros, que se traduce amantes del dinero. Miren, los que tienen y quieren tener más. Porque hay avaricia en el corazón. ¿Habrá avaricia en el corazón de gente de este mundo? ¿Sí o no? Sí. Y de muchos ministros que están detrás de un púlpito también. Hay mucha avaricia. Vanagloriosos, que se traduce jactancia hueca, vanagloria, jactancia que no produce nada. Soberbios, que significa mostrándose superiores a los demás. Blasfemos, aquí blasfemias se traduce calumnia, difamación, no solamente contra el prójimo, pero lo que es peor, contra Dios, blasfemia contra Dios. Desobedientes a los padres. Es posible que aquí haya padres que tienen hijos desobedientes. Bueno, hay que enseñarles la obediencia. La desobediencia y lo malo no hay que enseñárselos, eso lo aprenden fácil y muy simple. La misma naturaleza humana los lleva a la desobediencia, porque así nacimos, con esa cualidad de desobediencia. Por eso hay que enseñar la obediencia. Desobedientes a los padres, ingratos, que se traduce alguien que ya esta virtud de la gratitud ya la perdió. Déjenme decir una cosa, que muchos de los cristianos en la iglesia, en el mundo, están perdiendo esta virtud de la gratitud. Ya a veces se nos olvida darle gracias a Dios por el hecho de abrir los ojos un nuevo día, o por el alimento que tenemos en nuestra mesa, o por la salud. Imagínense que amanecemos mañana y el Señor nos cortó el oxígeno. Gracias a Dios por la vida que tenemos en el Señor. Ingratos, impíos, que se traducen malvados y perversos. ¿Por qué vendrán tiempos difíciles? Por el carácter de este tipo de personas. Y ese tipo de personas están a nuestro alrededor, pueden estar en tu trabajo, pueden estar en la escuela, pero también pueden estar dentro de la iglesia. Gente impía, mala, perversa. Versículo 3, sin afecto natural. Mire cómo el afecto surge del corazón de una manera natural, ¿verdad? Algunos tienen un muy bonito afecto por su mascota, cualquiera que tengan. Tienes un buen afecto por el vecino, por un hermano en la congregación, pero cuando Pablo dice aquí, habla de personas con un carácter que no tienen afecto, así ya natural. Habla de un corazón endurecido hacia los demás.
Espero no esté su corazón así endurecido, sin afecto natural. Implacables, sigue la lista ahí, calumniadores, intemperantes. Aquí intemperante se traduce sin dominio propio. Cuando tenemos que tomar decisiones en nuestro caminar diario, tenemos que tener dominio propio para hacer decisiones propias. Crueles, aborrecedores de lo bueno. No sé si vieron por ahí una noticia en los noticieros de una niñita de 6 años de edad, que estando en el grupo de Boy Scouts allá en México, llega, es nueva integrante y le dan una bienvenida donde la sientan todos, y para empezar el adulto ahí, los dirigentes fueron los que empezaron a darle su bienvenida derramándole una soda en la cabeza. Y la niña llora y llora, ¡no llore! Crueldad. ¿Por qué vienen los tiempos? ¿Se imagina el momento que estaba viviendo esa niñita de 6, 7 años? Un momento tan difícil donde todos los demás chiquillos estaban hasta burlando de ella. Crueldad, momentos difíciles, tiempos difíciles por causa del carácter cruel de los hombres de este mundo. Aborrecedores de lo bueno. Versículo 4, traidores. Y estas personas traidores se habla de aquellos que son desleales a Dios, por un lado, pero también desleales a la gente de alrededor. Impetuosos, infatuados. Aquí infatuados habla de personas que están envueltos del humo de la arrogancia y despidiendo, la palabra del griego es tufo, despidiendo un tufo, así un olor, un aroma de orgullo que nadie los aguanta. ¿Verdad? Infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Por eso vendrán tiempos difíciles, por eso vendrán momentos difíciles en la vida de los cristianos y de los no cristianos. Y luego versículo 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice Pablo, ¿a estos qué? A estos evítalos. Pero resulta con que a veces son los mejores amigos de alguien. Entonces, se requiere sabiduría para caminar por este mundo con la sabiduría de Dios. Y la verdadera sabiduría se encuentra solamente en Dios y en su palabra. Usted no la va a encontrar en ningún otro lado. Por eso Salomón escribió, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Tal vez esta expresión, esta primera parte de este versículo, Proverbios 4:7, para alguno pudiera sonar como una muy buena frase o una muy buena tentadora oferta si se considera como la oferta que la serpiente antigua le presentó a Eva en el huerto del Edén, que fue todo un fraude, fue todo un engaño de la serpiente, que ese engaño y esa estrategia la sigue aplicando en nuestros días a todos aquellos que no conocen la palabra. Vamos ahí a Génesis capítulo 3. Una persona podrá ser engañada por la serpiente que tipifica a Satanás si no conoce la palabra del Señor, si no es cauteloso y busca desarrollar la sabiduría de Dios en el día de hoy. Dice Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente, ¿cómo era? Era astuta. ¿Sabe que la astucia es una de las características de la serpiente, y la aplica la astucia ante uno de sus depredadores más acérrimos, que son las águilas? Cuando una serpiente tiene que pasar por un lugar despoblado donde no hay hierba, donde se pueda ella encontrar o caminar, las serpientes siempre caminan entre la hierba para no ser vistas de sus depredadores, principalmente las águilas. Cuando se ve así como en el despoblado, dicen los que conocen estos animales, que una serpiente puede permanecer inmóvil hasta 2 horas mirando a su alrededor, hacia arriba, hasta 2 horas así, inmóvil, con mucha cautela, con mucha astucia, y entonces puede seguir su camino hasta que se siente ya
segura. Astucia habla de alguien con una agudeza mental que sabe hacer uso de mañas, de trucos, de engaños para lograr sus propósitos. Por eso dice ahí que la serpiente era astuta. Ya lo dije, la serpiente tipifica a Satanás, la astucia de Satanás, que busca con trucos, con mañas, con engaños, hacer caer a los hijos de Dios. Dice entonces, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y mire, aquí fue donde cayó la mujer, empezó el diálogo. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. 3. Pero del fruto del árbol singular, que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Bueno, en esta narración, en el capítulo anterior, la Biblia nos habla de 2 árboles en medio del huerto. Génesis 2:9 dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. 2 árboles que narra ahí el capítulo 2. 1, el árbol de la vida, que era un verdadero árbol, el cual contenía propiedades especiales para sustentar la vida eterna. Acuérdese que cuando el hombre fue creado para vivir por la eternidad. ¿Sí? Entonces, ese árbol fue puesto ahí, estaba situado en el centro del huerto, donde debía ser visto por Adán, que quizás consumía de ese fruto, con lo que, vuelvo a repetir, se sustentaba su vida. Fue llamado así por su carácter simbólico, que era una señal y un sello que Adán debía conocer acerca de su vida inmortal, pues puesto ahí justamente en medio del huerto, con el fin de hacerle recordar constantemente la voluntad de Dios y su porvenir eterno. Estaba ahí puesto en medio del huerto. Y Adán iba, comía de su fruto, pero a la vez recordaba: Dios nos ha creado y nos ha dado una vida eterna. Pero habla de otro segundo árbol, que se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. Fue llamado así porque tenía por objeto poner a prueba la obediencia por medio de la cual Adán y Eva habían de manifestar si eran buenos o malos, obedientes a Dios o rebeldes a sus mandamientos. ¿Sí? Pregunta: ¿a cuál de estos 2 árboles se refería Dios cuando dijo: del árbol que está en medio no comerás? Dice 2:16. Mandó Jehová a Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Incluye el árbol de la vida, encargado de sustentar la eternidad puesta en el hombre. Pero dice el versículo 17: más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Más claro que eso no pudo haber sido Dios. La instrucción de Dios fue: de ese árbol no comerás. Entonces, ¿a cuál de estos 2 árboles se refería? La respuesta es al árbol de la ciencia del bien y del mal. Vuelvo a repetir que contenía como propósito poner a prueba la obediencia o la rebelión de Adán a los mandamientos de Dios. ¿Qué hicieron? ¿Obedecieron o desobedecieron el mandamiento de Dios? Desobedecieron. Sí. Dice entonces en Génesis 3:3: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás. Satanás empezó a animarse porque la mujer tuvo ahí la apertura al diálogo, pronunció la mentira más grande que él ha hecho, que fue llevar a Eva a la inevitable muerte espiritual, a la separación de Dios. ¿Cómo? Desobedeciendo a Dios, comiendo el fruto, diciéndole: no morirás. Versículo 5: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿De cuál de los árboles le dijo que no debía comer? Del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Acuérdese,
Estamos hablando que para caminar por este mundo se requiere de la sabiduría de Dios, porque todos los días hacemos decisiones. Aquí Eva tenía que hacer una decisión, obedecer a Dios o desobedecerlo. Dice versículo 6, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Qué sabiduría la de Adán, ¿verdad? Qué gran sabiduría la de Adán, que no se detuvo para decir, oye mujer, ¿qué no escuchaste la instrucción del Señor? De todo árbol del huerto puedes comer, pero de ese árbol ni siquiera hay que tocarlo, porque correremos el riesgo de morir. Hay árboles, por decirlo de alguna manera figurada, escuchen esto es algo para nosotros, esta es la aplicación que podemos dar a esto. Hay árboles que han sido puestos a nuestro alrededor, de los cuales no se nos es permitido tocar o comer de ellos. Por ejemplo, el varón que es marido de una sola mujer, se te pueden presentar muchos árboles a tu alrededor de diferentes colores, sabores, con diferentes frutos. No se nos es permitido tocar ese tipo de árboles, porque entonces moriremos. También dijo Salomón en Proverbios, el que comete adulterio es falto de entendimiento. Sí. Bueno, por eso se requiere sabiduría de Dios para superar las tentaciones que vienen por causa de la serpiente que con su astucia te puede decir en la vida diaria, no te preocupes, mira, nadie te va a ver, no vas a morir, no pasa nada. Sin embargo, hay 3 palabras ahí en el texto que fueron la clave del engaño, que sedujeron a Eva y han seguido seduciendo a muchos el día de hoy. Dice versículo 6, Génesis 3:6. Era árbol, 1, bueno. 2, era un árbol agradable a los ojos. Y 3, era codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Se acuerda que leímos ahí en 2 de Timoteo capítulo 3 el carácter de los hombres, que uno de ellos es avaricia y codicia? Hay quienes quieren tener avaricia y codicia y hacen uso de la sabiduría humana para lograr sus propósitos. Entonces, 3 palabras: árbol bueno, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Ella decidió y determinó creerle más a Satanás o a la serpiente astuta que creer la instrucción de Dios. Bueno, esa misma estrategia sigue sucediendo hoy en nuestros días. Hay quienes creen más a lo que otra gente dice allá afuera que a lo que dice la Biblia. Y en ese sentido, cuando alguien desatiende los dichos de Dios, los mandamientos de Dios, está siendo seducido y engañado, pensando que lo que nos están diciendo allá afuera es lo mejor, ¿verdad? Ahora, el hecho de que un árbol tenga un fruto que sea bueno, agradable y codiciable, por el simple hecho de ser bueno, agradable y codiciable, ¿significará que debemos de comerlo o tomar de su fruto? ¿Sí o no? No. Le pongo un ejemplo. En las costas mexicanas, colombianas y del Caribe existe un llamado árbol que le pusieron por nombre el árbol de la manzanilla de la muerte. Este es un árbol considerado como uno de los más peligrosos del mundo. Su fruta desprende un atractivo olor que lo hace bueno, agradable y codiciable por las propiedades que contiene su fruto. Sin embargo, el solo roce con este árbol, dicen los que conocen de las cualidades de este árbol, el solo roce con este árbol ya produce severas irritaciones, ardor, erupciones en la piel, ampollas. Y si acaso alguien por equivocación llegara a tener contacto con este árbol con los ojos, le puede provocar hasta ceguera, ese arbolito. Posee una especie de líquido que es muy corrosivo, lo hace altamente flamable, que el humo que produce la combustión de este árbol es extremadamente tóxico, aunque su madera es de muy buena calidad, algunos lo usan. Pero a pesar de ser un árbol inofensivo,
un poco de su buena, agradable y codiciosa fruta puede ser mortal para un animal o para una persona. Entonces, no todos los árboles que están a nuestro alrededor, por el simple hecho de ser buenos, agradables o codiciables, significa que podemos comer de ellos. Así que todo en la vida, mis hermanos, requiere sabiduría, pero de la sabiduría que proviene de Dios. Por eso es que Salomón dijo, sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. Pregunta, ¿cómo viene la sabiduría de Dios? ¿Cómo vendrá la sabiduría de Dios? ¿Cómo podemos adquirir la sabiduría de Dios? ¿Sí? Bueno, empezando por donde debió de haber empezado Eva, con el temor de Dios, la honra a Dios, el respeto a Dios. De hecho, ese es el lema predominante en todo el libro de Proverbios, escrito por un hombre a quien Dios dio mucha sabiduría. Él dijo en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Dios. Ahí inicia todo. Todo se inicia con Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y mire el contraste ahí en el mismo versículo 7. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, preguntas para reflexionar. ¿Cómo podemos vivir la vida, una vida que agrade a Dios? Con sabiduría de Dios. ¿Cómo evitar caer en el pecado? Resistiendo las insinuaciones de la serpiente que es astuta, pero con la sabiduría de Dios, haciendo buenas decisiones. ¿Cómo podemos educar a nuestros hijos? Conociendo la instrucción de la Biblia y aplicando esa instrucción de la Biblia a la vida de nuestros hijos, con la sabiduría de Dios. ¿Cuál es la mejor manera de relacionarnos con otros? Con la sabiduría de Dios. ¿Cómo puedo vivir la vida diaria sabiamente? Buscando la sabiduría de Dios. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno, le voy a hacer una pregunta un poquito más personal. Si usted necesitara hacer una decisión en un momento crucial de su vida y se le presenta la oportunidad de pedir una sola cosa nada más, una sola cosa para hacer esa decisión crucial. La pregunta es, ¿qué usted pediría? Hace una semana atrás, unos hermanos tenían que tomar una decisión. Iban de camino hacia el norte del país y de repente se pararon porque les vino una inseguridad respecto a la decisión que tenían que tomar. Y me llaman por teléfono. Me dicen, hermano, mire, tenemos que tomar una decisión. Se trataba de uno de sus hijos, hay una decisión crucial y determinante, que podía ser aún hasta de vida o muerte, ¿verdad? Y me dicen, vamos camino hacia donde está nuestro hijo, pero de repente nos quedamos aquí, nos estacionamos y tenemos que tomar una decisión, si vamos por él o nos regresamos. Me preguntan, ¿qué hacemos? Lo que usted me diga que haga, yo voy a hacer. No, le dije, no me la pongas tan difícil, yo no soy Dios. Porque a veces así son, ¿verdad? A veces así somos. Lo que tú me digas, eso voy a hacer. No, hay que ir primero con Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Verdad? Bueno, ya más o menos me dieron el panorama. Le dije, tienes una opción. Una de varias opciones, que es la que yo te recomiendo. Ve por él y tráelo, ¿verdad? Bueno, si usted tiene la oportunidad y necesita hacer una decisión así crucial, que es de vida o muerte, pero tiene la oportunidad de pedir una sola cosa, ¿qué pediría usted? ¿Sabiduría? Una ocasión unos hermanos, el papá de uno de los hermanos estaba en terapia intensiva y tenían que tomar una decisión. Ya la ciencia lo había desahuciado. Y tenían que tomar una decisión, si lo dejaban ahí conectado o lo desconectaban. Y me preguntaron, bueno, si a usted le hubieran hecho la pregunta, ¿lo dejamos ahí conectado o lo desconectamos? ¿Qué aconsejarías? Se requiere sabiduría, ¿no es cierto? ¿Quién es el que da la vida? Dios. ¿Quién la quita? Dios. Bueno, en ese entendimiento, ¿qué le dirías al hermano?
déjalo ahí hasta que Dios le quite la vida, en el momento que sea. Bueno, más o menos en ese panorama vamos a ubicarnos que usted tiene que tomar una decisión así crucial, ¿sí? Y necesita pedir algo. ¿Qué pediría? Porque fíjese que de repente nos encontramos así con necesidades que son apremiantes y a veces nos encontramos pidiéndole a Dios puras cosas materiales y se nos olvida pedirle sabiduría a Dios. Bueno, hay un personaje en la Biblia al cual se le presentó la oportunidad de pedir una sola cosa, porque esa cosa que él pediría le sería de utilidad para un momento sumamente importante en su vida. Le voy a dar algunas características a ver si puede detectar el personaje de la Biblia, ¿sí? Dicen las características de este personaje que amaba profundamente a Dios y deseaba agradarlo en todo como lo hizo su padre. Era un joven de más o menos 20 años de edad. Debido a su juventud, con toda humildad, reconoció que le faltaba la capacidad y la experiencia para gobernar una población de casi 4 millones de personas, diciendo, soy tan joven que no sé ni cómo entrar ni cómo salir. ¿Se fija cómo son los jóvenes a veces? Así, donde sus emociones a veces son muy inestables. Hoy te dicen, papá, te quiero mucho, y mañana ellos están así como molestos, incómodos, ¿verdad? Un joven de 20 años que dijo, Señor, no sé cómo entrar, no sé cómo salir, no sé cómo gobernar estos 4 millones de personas. Por su juventud, obviamente, le faltaba madurez para discernir entre lo bueno y lo malo. Por la petición que hizo, nos damos cuenta que no le interesaba el éxito, tampoco la fama, no le interesaban ni siquiera los asuntos materiales, tampoco quería el poder o la autoridad, porque por la voluntad de Dios, a su corta edad, él ya tenía poder y tenía autoridad. ¿A quién me estoy refiriendo? ¿A quién? Jeremías. ¿A quién? Salomón. ¿A quién? Salomón. Salomón. Mire lo que sucedió con Salomón. Vamos allá a Primera de Reyes capítulo 3. Vamos rápido ahí. Un joven de 20 años. A mí me impresiona esta historia porque especialmente me doy cuenta que a su corta edad él no pidió cosas materiales. Dice Primera de Reyes capítulo 3 versículo 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Versículo 6. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo, que significa un andar, un estilo de vida. ¿Cómo fue el estilo de vida de su padre David? 1, anduvo delante de Dios en verdad. Tuvo un desliz, pero se arrepintió, ¿verdad? David. Anduvo delante de ti, dice Salomón, está testificando ahí de las cualidades y características de su papá. Dice, anduvo delante de ti en justicia. 3, anduvo con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede hoy en este día. A 20 años de edad, él ya tenía poder y tenía autoridad que le fue dada por Dios. Versículo 7. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo. Note usted que dice siervo, reconociendo la majestad de Dios, reconociendo que Dios es el amo, el Señor de todas las cosas. Me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar y cómo salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste. ¿Quién es quien escoge al ministerio? ¿Quién es el que hace el llamado al ministerio? ¿Que no es Dios? Bueno, ahí él lo está testificando. El cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud, ya lo dije, casi 4 millones de personas, versículo 9. Da pues a tu siervo el mejor palacio que jamás haya tenido mi padre, dame las riquezas. ¿Eso pidió?
da a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Qué tremendo un joven de 20 años, ¿no? Pidiendo un corazón entendido. Ojalá y así fueran nuestros jóvenes, que pudieran desarrollar. Ahora, ¿un joven podrá desarrollar una actitud y un corazón como el que tenía Salomón? Claro que sí. ¿Cómo? ¿Con qué guardará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice la Biblia, con guardar la palabra. Entonces, versículo 10 dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Hasta aquí. Pregunta, cuando tú le pides algo al Señor, ¿el Señor se agrada de lo que le pides? Porque a veces el Señor nos dice, pides y pides mal, para gastar en tus puros deleites, como dice Santiago. Pides y pides mal. Entonces, lo que le pedimos a Dios es del agrado de Dios. Bueno, cada quien se responde. Versículo 11. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos sus días. Pregunta, ¿recibió Salomón esta sabiduría que pidió? Sí. Fue uno de los hombres más sabios de la historia de los personajes de la Biblia. Su sabiduría sobrepasó la de cualquier otra persona que haya vivido en su época. Sus riquezas iban más allá de la imaginación. Su fama se extendió por toda la faz de la tierra de aquel tiempo. La sabiduría que Dios le dio fue preservada para las generaciones que vinieron después de él. En el libro de Proverbios, de hecho, hoy hay quienes incluso en las cortes dicen, bueno, un juez puede decir, voy a hacer una decisión salomónica, dicen, refiriéndose justamente a la sabiduría que Dios le dio a este joven Salomón. Bueno, esta colección de sabiduría que está contenida en el libro de Proverbios es una sabiduría práctica que continúa inspirándonos. Por eso hay que leer los Proverbios, porque ahí contienen mucha de la sabiduría que Dios le dio a Salomón, ahí quedó escrito. La sabiduría bíblica no debemos considerarla como una simple verdad o una simple teoría o una simple filosofía. La sabiduría bíblica hay que entenderla, comprenderla, amarla, vivirla, para entonces vivir nuestra vida cristiana sabiamente. Debemos considerarla como el mejor consejo que Dios nos está dando para vivir la vida cristiana y en el tiempo en que nos tocó vivir. Mira lo que escribió justamente Salomón en Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Proverbios 3:13, mire lo que dice Salomón. Bienaventurado, dichoso, supremamente feliz, el hombre que halla la sabiduría. ¿Cómo haces tus decisiones? ¿En tu capacidad humana o con la sabiduría de Dios? Bienaventurado serás, dice, y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino, más preciosa es que las piedras preciosas. La sabiduría de Dios no se puede comparar con las cosas materiales, es mucho más que las cosas materiales. Dice, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todos sus veredas son paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son quienes la retienen. Yo no creo que haya alguna otra cosa que el hombre cristiano
el hombre cristiano pueda adquirir o pueda lograr en el ámbito de lo natural que sea tan valioso como la sabiduría de Dios. ¿O si hay algo mucho mejor que la sabiduría de Dios? No. Ni un cristiano, ni un no cristiano. Mire cómo la gente que es millonaria, multimillonaria, ¿de qué le sirven sus millones? Si a veces no saben cómo hacer uso de ellos. Alguien puede ser muy hábil en los negocios, pero si no tiene la sabiduría de Dios, de nada le sirve. Un hombre, una mujer que son casados, pueden ser muy inteligentes, pueden tener una mente muy brillante, pero si no tienen la sabiduría de Dios para sobrellevar la relación matrimonial, de nada les va a servir. Y esto lo vemos constantemente en la consejería, donde de repente se presentan parejas donde tengo 15, 20 años de cristiano caminando con el Señor. ¿Y dónde has estado estos 15 y 20 años al ser expuesto a la predicación de la palabra? Estás haciendo decisiones muy equivocadas. ¿Dónde está la sabiduría que la palabra de Dios nos da? Un hombre y una mujer casados pueden tener todo el dinero que lograron tener a base de su esfuerzo, a base de su trabajo, y está bien, hay que trabajar, y pueden tener todo el dinero que han querido tener, pero si no tienen la sabiduría de Dios para criar a sus hijos, ¿de qué sirve? Por eso luego los hijos se van a las drogas, al alcohol, porque el marido y la mujer se afanaron tanto por lograr lo que ellos mismos no tuvieron para que sus hijos lo tuvieran, pero se fueron al mundo, se fueron a las drogas, a las pandillas, donde encontraron el amor, el cariño que estaban buscando, que los padres no se los dieron, porque estaban trabajando. Entonces Salomón dijo, sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. Una de las razones por las que Dios le da tanta importancia a la sabiduría es justamente por las recompensas que vienen en la vida de un cristiano que sabe vivir sabiamente. ¿Entendió el mensaje? Si no, puedo volver a empezar. Oremos que Dios nos dé sabiduría, mis hermanos. Y Él está listo, dice Santiago. ¿Tienes falta de sabiduría? Pídela a Dios. Y luego dice, el cual dará, ¿cómo? Abundantemente y sin reproches. Y el asunto es que a veces no tenemos la sabiduría porque ni siquiera se la pedimos a Dios. Le pedimos otras cosas. Dame un mejor trabajo, Señor. Dame cosas materiales. ¿Y la sabiduría? Vamos a pedirle sabiduría al Señor para que podamos encontrarnos caminando por este mundo con la sabiduría de Dios. ¿Está bien? Le invito a que se ponga de pie. Gracias, Señor. Levantemos nuestras manos al Señor, y mientras tú levantas tus manos al Señor y le dices, Señor, ¿cuánto necesitamos tu sabiduría? Cada día hacemos decisiones de diferente índole. Cada día nos vienen tentaciones también, se nos presentan tentaciones. Y en cada momento y en cada situación, Señor, reconocemos que necesitamos de tu sabiduría. Por eso en esta hora, Señor, con nuestras manos alzadas a ti, queremos pedirte, Señor, con todo nuestro corazón, derrama sobre nosotros la sabiduría que proviene de ti, Señor, para poder ser un mejor esposo, para poder ser una mejor esposa. Dame la sabiduría, Señor, que se requiere para poder vivir la vida cristiana que tú nos has establecido, para agradarte a ti en todo. Danos de la sabiduría que proviene de ti, Señor. Habla con Él, abre tus labios y dile, Señor, aquí está mi vida rendida a ti. Ya sabemos, Señor, que solo hay dos formas de caminar por este mundo, con sabiduría o sin ella. Hay dos decisiones, dos tipos de decisiones que todos hacemos. Decisiones sabias o decisiones negligentes. Hay dos caminos, Señor. Un camino que es ancho y es espacioso y que lleva a la perdición, pero hay otro que es angosto y es estrecho, que lleva a la vida eterna, Señor. Danos tu sabiduría, Señor. Aquí está tu pueblo, aquí estamos, Señor, como siervos tuyos, y así como Salomón
no pidió para él fama, riqueza, cosas materiales. Tampoco pidió la vida de sus enemigos. Y a ti te agradó, Señor. Te agradó la petición de Salomón, Señor. Y tú le dijiste, porque no has demandado para ti muchos días, ni pediste riquezas, ni la vida de tus enemigos, ni demandaste para ti cosas materiales. He aquí, te dice el Señor, yo te he dado un corazón sabio y entendido. Estas fueron tus palabras, Señor, y queremos que tú nos des también ese corazón sabio y entendido, para que cuando se nos presentan las tentaciones, las pruebas, las necesidades, podamos actuar con tu sabiduría, Señor. Podamos discernir cuando nuestra vida cristiana está en riesgo, está en peligro, Señor. Que tu sabiduría podamos irla adquiriendo cada día, Señor. En el nombre de Jesús. Pon tu mano derecha sobre la persona que tienes por ahí junto a ti y te pido que ores por él, que ores por ella y que le digas al Señor, Señor, gracias por la vida de mi hermano, de mi hermana que tengo junto a ti, Señor. No sé si tal vez está pasando alguna prueba, alguna necesidad, pero en cualquiera que sea su situación, yo te pido que lo llenes con tu sabiduría. Te pedimos la sabiduría que proviene de ti, el cual tú darás abundantemente y sin reproche, Señor. Ayúdanos, oh Dios, te necesitamos cada día más y más, Señor, en el nombre de Jesús. Ayuda a cada uno de nosotros, Señor, a poder tomar decisiones que te agraden a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra y gracias, Señor, por la sabiduría que tú derramas, porque es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos mejores que el oro fino, Señor. Queremos, Señor, echar mano de la sabiduría y retenerla en nuestro corazón cada día, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Mis hermanos, pues adquiramos sabiduría, ante todo sabiduría. ¿De acuerdo?